lo protegieron y por qué lo protegieron tantos papas? Bueno, porque nunca terminaron de enterarse hasta cierto punto. Yo creo que Juan Pablo II sí se enteró, pero hay que recordar, por ejemplo, en 1962, que es la última denuncia que llega contundente a los archivos de la Sagrada Congregación, es de una especie de Sherlock Holmes, que es el vicepresidente de los farmacéuticos de San Sebastián, donde va Marcial Maciel 5 días pidiendo dolantina a destajo, y va mintiendo, no entrega documentos, no entrega recetas, da direcciones falsas, y este sujeto se apercibe y empieza a seguirlo por las farmacias, donde va pidiendo, descubre las mentiras, y entonces rápidamente manda un informe al Vaticano diciendo, esto es la dolantina, la dosis son tantas, el señor Marcial Maciel vino con 4 muchachitos, los pasaportes eran 3 mexicanos, los pasaportes son el número tal, 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 los nombres son tal, pidió en la farmacia tal, etcétera. Entonces el caso se reabre, ya lo habían suspendido en 1956-58, vinieron los visitadores de Roma, lo habían suspendido porque Marcial Maciel cometió el error de ir a visitar a un tal Gregorio Le Mercier. Entonces, quiere decir que la iglesia, concretamente en Roma, tenía informes de todas estas cosas, más lo que viene en su libro, Claro. toda esta documentación, Claro. y él es suspendido, pero regresa posteriormente. ¿Cuánto tiempo estuvo suspendido? Estuvo 2 años mínimamente suspendido, de octubre del 56 como a febrero, marzo del 58 al 59. Nunca encontré el dato exacto. ¿Y donde por qué lo volvió. dejan regresar? Lo dejan regresar porque, primero, los muchachitos que podían ser los testigos de que algo pasó, mintieron. ¿Por qué mintieron? Esto es importantísimo. Lo único original que yo encontré de la Legión de Cristo como aportación a las congregaciones religiosas es algo muy siniestro. Es el voto de caridad. Es un voto que además de obediencia, pobreza y castidad, que hacen todas las congregaciones religiosas, en la sacristía hacían un cuarto voto, de no criticar al superior. Cuando vienen los visitadores de Roma, los muchachitos están en una disyuntiva, o traiciono a Marcial y a la Legión, que es parte de su cuerpo, o miento, y decidieron mentir. Eso lo hace, lo afirma Marcial Maciel. Y hay 2 visitadores, el prepósito general de los carmelitas, que se alcanza a dar cuenta porque tiene la información tanto de Federico Domínguez como de Luis Ferreira, que hay abusos, que hay drogas, pero nunca los muchachitos le dicen nada, entonces él no puede probar. Y está el padre Polidoro Van Blidenberg, un franciscano, que toma totalmente la posición contraria y dice que es un complot contra Marcial Maciel, que Federico Domínguez es un ambicioso, que Luis Ferreira lo que quiere es quitarle el poder a Marcial Maciel. El padre Polidoro acaba de morir en Chile, el obispo de Illapel, en Chile, a los 94 años, acaba de morir ahora en abril. Entonces hay una tensión entre los dos, y hay órdenes superiores del Vaticano, de cardenales que Marcial Maciel ha cultivado, de no ir más allá. Cardenales. Cardenales, ¿no? Él se mueve con cardenales. Y en el 62, cuando este informe del farmacéutico llega a Roma, especificando cómo Marcial Maciel le quiso dar dinero para que se callara, al jefe de la policía le ofreció mordida en el mejor sentido mexicano, en el horror, el peor sentido mexicano, pero en esa cultura de la mordida y del chantaje, dice una nota en el archivo que encontré: por órdenes de la Secretaría de Estado se ordenó que se suspendiera la investigación. El que estaba en este momento el secretario de Estado era el cardenal Ambleto Scicognani, que Marcial Maciel le tenía chofer desde los años 50, tenía un chofer propio de la Legión que lo llevaba a todos lados, les daba... O sea, al secretario de Estado del Vaticano, sí, el padre Maciel le puso chofer. Le puso chofer, y a su hermano, que también era cardenal Gaetano, también le tenía chofer desde los años 50. Entonces el tipo va cultivando a cardenales de los altos puestos, y bueno, eso es una manera de protegerse. Incluso está comprando seguridad. Está comprando seguridad, incluso esta seguridad la compra en el momento donde está Juan XXIII. ¿Cómo? Bueno, porque tiene al secretario... en ese momento está con Juan XXIII y el secretario pero al Papa no le... ¿Tiene usted datos de que le llegaran esos informes? No necesariamente, pero lo que sí tiene dato es que en el 1962 el Papa acepta firmar un manuscrito donde todo lo que pasa en vida sexual, etcétera, tiene que pasar lo más secreto posible y mantenerse ahí. O sea, todo lo que pasa en la Iglesia Católica, por la con sexualidad, sacerdotes, con sacerdotes, traten de pasarlo
siempre por los canales del Vaticano para silenciarlo, para controlarlo. Y esto lo firmó Juan XXIII. Esto lo firmó Juan XXIII, eso lo encuentra usted en el libro de Carlos Facio, que sacó hace poco, Sí, sí. y ahí está directamente el documento firmado por Juan XXIII en ese momento. O sea, el Papa Juan XXIII Sí. firma un documento para su iglesia diciendo que cualquier asunto sexual de los miembros de la Iglesia Católica se maneje en privado, En dentro privado, de la Iglesia, dentro de la iglesia, y para ahí que queda, no y salga a ahí la luz queda. pública, claro. ¿Qué pasó con Ratzinger después Benedicto XVI? Bueno, Ratzinger es importante porque como cardenal, él recibe el informe del entonces padre Alberto Atié, Ujú, que manda el informe de un exlegionario, sí. Fernández Amenábar, y diciéndole, esto ha pasado, esto era el caso de Marcial Maciel, así procedíamos. Y entonces Ratzinger le dice al obispo Carlos Talavera, que era de Veracruz, abajo de Veracruz, le dice, dígale al padre Atié que no podemos hacer nada porque Marcial Maciel es amigo personal del Papa y ha dado muchos bienes a la Iglesia. O sea, de Juan Pablo. Juan Pablo II, estamos hablando de 1988. Ajá. Entonces Ratzinger se calla. Cuando acaban de pasar los 60 años del aniversario del sacerdocio de Maciel, que Juan Pablo II celebra con bombo y platillo, 26 de noviembre del 2004, 6 días después, los exlegionarios de Cristo que habían interpuesto una acusación, les llaman el 2 de diciembre y les dicen, ¿quieres continuar el caso 6 días después? Y ellos dicen, claro, si Ratzinger no lo había bloqueado. Claro. ¿Cuál es la función de Ratzinger allí? Ratzinger no podía dejar morir a Juan Pablo II, que ya se estaba muriendo, con una mancha de ese tamaño, porque ya el caso había circulado internacionalmente. Sí. Y él sabía que iba a ser papable. Y que él había salido en la prensa y en la televisión su nombre como el bloqueador del caso. Y él sabe que puede ser papable. Y él hace el cambio. Y por eso se transformó. Juan XXIII tuvo que haber sabido... Juan Pablo II, perdón, tuvo que haber sabido del caso y sin embargo lo protegió hasta el final. ¿Por qué? En enero del 2005 le hacen toda una estrategia donde dicen que una vez más votaron por unanimidad como superior general por Marcial Maciel. Después de hacer eso, le dicen que por favor, que él renuncia, porque bueno, si tiene 85 años va a tener 94 cuando termine y probablemente la muerte lo alcance a estas alturas, entonces que prefiere dejar el lugar a un joven y en un acto de humildad, dicen, se retira. Es muy impresionante. ¿Y ahí por qué se retira? Porque ya se está preparando el juicio y para hacer un juicio hay que retirarse, ¿no? Y ya viene la sentencia el 19 de mayo del 2006, digamos, ¿no? La sentencia en la cual lo invitan a hacer oración y penitencia y alejarse del sacerdocio. Pero al mismo tiempo lo interesante de esta sentencia, que es el sumum del cinismo para mí, es decirle a los legionarios denunciantes, les creemos, pero un poco, lo suficiente para hacer una sentencia de invitación. Pero no les creemos lo suficiente porque no vamos a hacer un juicio y ustedes nunca podrán probar sus dichos. Pero al mismo tiempo haremos el corte perfecto entre Marcial y la Legión. El problema es que Marcial hizo sus actos dentro de la Legión y que hay gentes todavía con la que hizo sus actos que son cómplices de silencio. Entonces hizo el corte perfecto. Y al no hacer un juicio, y con esto termino, cierro la idea, el Vaticano se libra de hacer el propio juicio de sus propias instancias, que desde el 48, 50, 54, 56, 57, 62, tiene información directa de los actos de Maciel, por lo tanto no se hace un juicio a sí mismo y quedan todos limpios. Por eso digo que es una sentencia interruptus, pero que es una sentencia fríamente calculada. Le agradezco muchísimo que haya venido. Igualmente, muchísimas gracias por permitirme. No, al contrario. Dicen las Sagradas Escrituras, en la primera carta escrita por el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8 en adelante, lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, en este pasaje claramente observamos que Dios hace una clara reprobación de la sodomía, o sea, el homosexualismo, y de la fornicación o inmoralidad sexual. Entonces, el documental y el testimonio que acabamos de ver nos hablan de actos bochornosos, realmente bochornosos, y actos que son abominables, cometidos por miembros de una institución que dice precisamente ser la guardiana de la moralidad mundial. Entonces, esto nos lleva a reflexionar seriamente y a ver cómo esta institución realmente, como hemos visto en el documental, cobija una impunidad que debería ser castigada ejemplarmente por la ley penal de cada país. Todo el que ve este video estará de acuerdo con nosotros en señalar que los actos allí narrados son monstruosos por varias razones. Primera, porque son cometidos contra seres humanos inocentes, los cuales acusan un estado de indefensión total. Segunda, son monstruosos porque marcan para siempre la vida de esas criaturitas. Tercero, son monstruosos porque, aunque se trata de verdaderos delitos cometidos contra la moral y las buenas costumbres, sin embargo, sus agentes, sus convictos pueden quedar cubiertos por un manto de impunidad, puesto que la institución a que pertenecen, casi siempre la única sanción a que los somete es cambiarlos de parroquia, como hemos visto en el documental. Son monstruosos porque el máximo jerarca de esta institución debería facilitar el castigo ejemplar para estos criminales, pero no lo hace, por las razones del documental, que hemos visto en el documental. Como abogado que soy, me consta que la mayor parte de los códigos, digamos que todos los códigos penales a nivel mundial, sancionan ejemplarmente el estupro, que es un delito cometido con engaño en un menor, un delito sexual cometido con engaño contra un menor. Sanciona igualmente el delito de violación sexual y el de la corrupción de menores. Entonces, nosotros consideramos que estos delitos, que son precisamente los señalados en este documental y en estos testimonios, deben ser castigados ejemplarmente, y creemos, obviamente, que los sacerdotes no deben ser inmunes a la ley penal de su respectivo país. Ellos son ciudadanos comunes y corrientes, a quienes se les debe aplicar la ley del país al cual pertenezcan, sin que haya obstrucción de parte de la institución a la que pertenece. Ahora bien, colocándonos de cara a esta amenaza, comparada en el documental con la Cosa Nostra, que es quizás una de las bandas más tenebrosas de que tengamos noticia de los años pasados, y calificada por la fiscal norteamericana como una verdadera endemia, nos atrevemos a aconsejar a la Iglesia Católica Romana respecto de este delito de aberración sexual, diciéndoles que es muy posible, es muy probable que lo que ha llevado a estos hombres, o a algunos de estos hombres, a cometer estos actos, es precisamente la institución pagana del celibato. Sabemos que el celibato no tiene una base bíblica, no tiene una base escritural. Los ministros de Dios, o los que se llaman ministros de Dios, cualquiera que sea, debe ser casado. Así lo establece la Escritura. Dice la Biblia muy claramente que el que no tiene el don de continencia es mejor que se case
y no que se esté quemando. También la Biblia nos da cuenta de la sanidad de la suegra de Pedro. Sabemos que la iglesia romana durante mucho tiempo, o sea, desde hace muchos siglos, ha enseñado que Pedro fue el primer papa. Si Pedro fue el primer papa, pues el primer papa era casado, porque la Biblia nos da cuenta de que Jesús, él oró por la suegra de Pedro y fue sanada de una fiebre alta que tenía, de manera que si tenía suegra es porque era sin duda casado. También dice la Escritura en otro pasaje, que ya lo voy a citar a continuación, que el obispo debe ser marido de una sola mujer y que debe gobernar bien su casa, porque dice la palabra de Dios que si ese obispo no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia del Señor? Estos pasajes usted los puede, estas escrituras las puede consultar en 1 Corintios 7:9, en el Evangelio de San Mateo capítulo 8 versículo 14 y en 1 Timoteo 3, 1 al 5. Allí usted encontrará respaldo y la aclaración de lo que acabo de afirmar respecto del celibato. No hay duda de que el celibato es de origen pagano, ya que se basaba en que los sacerdotes de una diosa llamada Cibeles le tenían que ser fieles, e incluso para que no fueran a ser infieles a la diosa, para que mantuvieran su castidad y se mantuvieran célibes, tenían que castrarlos. Esa era la operación que le hacían. De manera que el celibato es totalmente de origen pagano y no tiene una sola base bíblica. Por lo tanto, consideramos que los sacerdotes deberían ser casados y pensamos que esto evitaría en un alto porcentaje este problema tan grave, esta endemia de que habla la fiscal, de algunos de estos ministros que se dedican a violar niños y niñas sin el menor escrúpulo. Concluimos pues con una pregunta que cada católico debe responder a conciencia. ¿Será esta la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Usted qué piensa? ¿Será esta la verdadera iglesia de Jesucristo? La iglesia de aquel que dijo que teníamos que ser santos, porque Él es santo. Respóndase, usted, amigo católico, allá en lo más profundo de su conciencia, a ver si usted está frente a la iglesia fundada verdaderamente por Jesucristo. Nosotros por nuestra parte oramos para que el Espíritu Santo sea alumbrando los ojos del entendimiento de cada católico para que conozcan la verdad y puedan alcanzar la salvación. Reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal y huyan de la religión, porque ninguna religión puede salvar su vida. Que Dios los bendiga. Regresamos, estamos aquí en Atando Cabos, estamos hablando con Joaquín Aguilar. Él se encuentra en Estados Unidos, allí reside después de amenazas que recibió en su contra, luego de que puso una denuncia en contra del cardenal Norberto Rivera por conspiración a la pederastia. Hoy, desde ayer la arquidiócesis reaccionó a una serie de información publicada por La Jornada, también a unas declaraciones que hizo ayer en el programa Carmen Aristegui, también un testigo protegido de nombre Sergio, en donde él dice que efectivamente después de haber padecido el abuso de este cura Nicolás Aguilar, habría tenido una entrevista personal con Norberto Rivera, el cual lo habría disuadido de presentar una denuncia, diciéndole que simplemente el padre estaba enfermo, como se puede estar de gripa, y que esto iba a pasar. Joaquín, ¿tú tienes o tuviste alguna reunión directamente y personalmente con Norberto Rivera? No, por el momento yo no he tenido ninguna reunión con Norberto Rivera. Lo que sucedió en el caso de Puebla fue después, fue en el año de 1997. Sí, porque son varios momentos y son varios casos, es decir, son varios grupos de víctimas en los diferentes lugares por los que pasó este padre. Sin embargo, en tu denuncia es también contra el cardenal Norberto Rivera. ¿En qué elementos te basas para involucrarlo, digamos, como también responsable o como alguien que solapó y tapó las actividades de este padre Nicolás Aguilar? Todo comenzó, se descubrieron unas cartas el año pasado exactamente entre el cardenal Roger Majón y Norberto Rivera, y en eso pues ya contacté yo aquí en Estados Unidos abogados y a EFNAT,
y ellos pues ya checaron las pruebas que yo tenía. Aquí lo estoy implicando porque si Norberto Rivera tenía el poder para obligarlo a él a que se presentara, o mínimo retirarlo del sacerdocio, a mí no me hubiera pasado nada si le hubiera hecho algo. Si después de mí hubieran hecho algo, tampoco les hubiera pasado nada a los niños de Puebla. O sea, es una cadenita que por no hacer nada o por tapar a un pequeño caso, como ellos lo dicen, no hubiera pasado nada con los demás. La discusión aquí es si Roger Mahony allá en Ángeles y Norberto Rivera tenían esa información, lo sabían y aún así lo iban trasladando del lugar. En algún momento justamente lo trasladan a Los Ángeles y la discusión entre Norberto Rivera y la gente allá en Los Ángeles de la iglesia es si Norberto Rivera les avisó cuál era los antecedentes de este cura. Es ahí donde ustedes relacionan al cardenal con este tema. Pero sí, exactamente. Exacto, porque bueno, si él no dice nada, nosotros sabíamos que era un caso el que teníamos. Él informó en una entrevista a Vázquez Raña que no era uno, que él sabía de 3. ¿No? Y dijo que pues nada más le preguntó a Nicolás y que dijo que ya estaban juzgados, o sea, no dio los antecedentes. Aquí vino, abusó de niños, se va corriendo para México, allá se esconde en Morelos, ¿sí?, un tiempo. También comienza a abusar de niños, de ahí se va corriendo a México y ahí me toca a mí, se desaparece de México y se va a Puebla, se queda en Puebla y también sigue abusando de niños. Ya, Joaquín, ¿tienes tu relación con estos otros, creo que son 4 jóvenes que han decidido denunciar abiertamente este tema? Y cuando te pregunto esto, ¿conoces a Sergio, también testigo protegido, que es el que el día de ayer directamente señaló que había tenido una entrevista con Norberto Rivera? Sí. Sí, te voy a poner lo que ayer le dijo Sergio a Carmen Aristegui sobre su entrevista, en la que él sostiene que tuvo una entrevista con el cardenal Norberto Rivera. Vamos a escuchar. Es lo que le dijo. Me preguntó que si era cierto lo que nosotros habíamos dicho. Yo le dije que sí. Digo, ¿sabe qué, señor? Pues sí es cierto. El padre nos hizo esto y esto y esto y esto, lo acusamos pues ahí. Lo que él dijo, miren niños, dice, mira Sergio, dice, se sentó y solo él y yo, dice, ¿sabes qué? Dice, el sacerdote dice, mira, está enfermo, dice, no crean que lo hizo por maldad o por algo, dice, es una enfermedad que él tiene, dice, por ejemplo, como cuando uno le da gripa o eso, dice, es una enfermedad, y se les quita, dice, esta persona, dice, tiene una enfermedad ahorita, dice, pero se puede curar, dice. Lo que nosotros, dice, debemos de... Ahí me empezó a decir que el perdón y que teníamos que perdonarlo. Dice, a ti, dice... Bueno, pues ahí está, esto es lo que dice Sergio, me dices que lo conoces y él es formal en haber tenido esta entrevista directa con quien es hoy cardenal Norberto Rivera. Sí, efectivamente, la arquidiócesis alega que en el 97 Norberto no estaba ya de cardenal allá en México, es cierto. En Puebla. Pero en Puebla, perdón. En primera tiene que pasar cierto tiempo para que entreguen una arquidiócesis cuando llega otro cardenal, en primera. En segunda, Norberto, después todavía de eso, tengo entendido que ejercía poder dentro de la arquidiócesis, y fue en el momento en el que llegó allá, en el momento en el que estaba allá, y también tengo entendido que fue más de un año lo que se quedó Tehuacán sin arzobispo, y Norberto era el que estaba a cargo también de allá. Bueno, pues ahí están, esto va a seguir, obviamente todos ustedes han denunciado y esto está en manos de la justicia, pero por lo pronto pues estos son los testimonios de ustedes sobre este tema que involucra al cardenal Norberto Rivera. Joaquín, te agradezco mucho. ¿Tienes alguna información de cómo van avanzando las investigaciones, de cómo va avanzando el caso? Pues tengo entendido, lo único que ahorita supe fue que en febrero pues ya nos presentamos las partes correspondientes para checar todo, también hacer una puntualización con respecto a la información que saca San Juana Martínez. Ella lo único que está haciendo es recabar información, no está haciendo otra cosa como pretenden hacerlo ver. No, así lo presentamos aquí.
Sí, exacto, como se presentó aquí, y es una lástima que el cardenal, en vez de estar viendo por las víctimas, siga soltando a su perro de ataque. Sí, ayer hizo menciones de que también, y lo pongo aquí, las denuncias, dijo, son parte de un ambiente de odio y repudio hacia el cardenal que han generado grupos radicales de izquierda, y ahí metió, entre otros, a la periodista San Juana Martínez. Te agradezco muchísimo, como siempre, Joaquín, y seguiremos este caso, por supuesto, en contacto contigo. Muchas gracias, Denis. Gracias, Joaquín Aguilar, una de las víctimas y que está denunciando y siguiendo este juicio en el que está involucrado no solamente el padre pederasta Nicolás Aguilar, sino también se señala a Norberto Rivera. Pero